Ahora vamos a hablar acerca del tema de capacitaciones, calibraciones y el error en el momento de las mediciones. Comenzaremos describiendo acerca del tema de capacitación. Capacitación va a ser sinónimo de entrenamiento, es decir, en que el investigador agarre destreza al momento de realizar cada uno de los procedimientos y técnicas durante el recojo de su información. Tenemos que decir que aún para estudios de menor complejidad, debe analizarse detenidamente el proceso de capacitación de las personas que participan en diferentes aspectos de la recolección de datos. Es decir, se debe especificar quién va a llevar a cabo el entrenamiento. Por lo general lo realiza un experto, al cual vamos a llamar Gold Standard, que en otras palabras quiere decir el patrón de oro o la persona más experta en el tema, la cual nos va a capacitar para poder ganar destreza y realizar mediciones con confiabilidad. Tenemos que especificar en qué periodo o momento vamos a realizar la calibración o capacitación, que sería sinónimo de entrenamiento, exactamente qué persona la va a realizar. Tenemos que complementar lo que dijimos, que el Gold Standard va a ser una persona que por lo menos, según la literatura, tenga 10 años de experiencia en el manejo de un tema de investigación, ¿no? Y tenga no solo la destreza clínica, en este caso, sino también tenga la producción de artículos de investigación en el área en el cual el investigador está realizando su trabajo. Debemos tocar qué temas van a ser abordados en la capacitación y finalmente cuál va a ser la metodología de la enseñanza por parte del investigador. Ahora, recordemos que capacitación, que es sinónimo de entrenamiento, va a ser demostrada simplemente con la perfección de las técnicas y procedimientos que van a llevar a cabo los investigadores. Recordemos que para que un investigador tenga la aprobación del Gold Standard, esta debe ser sujeto de una evaluación que va a dirigir el Gold Standard hasta que obtengamos su visto bueno, ¿no? Y nos dé realmente el pase para proceder a recolectar la información. Debemos señalar que una buena capacitación debe incluir suficiente práctica de campo a fin de asegurar que los participantes estén realmente listos para hacer una recolección de datos adecuada y estén en capacidad de detectar las dificultades y solucionarlas. Debemos tener en cuenta que al momento de la recolección de los datos siempre vamos a tener alguna modificación en cuanto a la captación de la información y debemos saber cómo entenderla y procesarla durante el mismo momento en que se presenten las dificultades. Se dice que un investigador ya va a estar capacitado cuando el Gold Standard le va a dar el visto bueno y aprueba la recolección de datos, es decir, le va a dar su conformidad. Un Gold Standard debe tener gran experiencia y publicaciones dentro de un tema de investigación, tal como lo hemos señalado. También debemos comentar que por lo general se hacen capacitaciones entre 7 a 10 unidades de estudio. Por ejemplo, si yo desearía capacitarme en el proceso de mediciones a través de tomografías computarizadas, yo debería capacitarme con un experto, que en este caso sería un radiólogo. Con el radiólogo experto en el área, yo me capacitaría en la ubicación de los diferentes puntos que determinada investigación vaya a realizar. Es decir, primero debería hacer el reconocimiento de cómo colocar la tomografía, de repente posicionaría la cabeza en una determinada situación, de repente en posición natural de la cabeza. Posteriormente haría el control de mis cortes, a qué nivel van a estar realizados cada uno de mis cortes, ¿no? Hasta poder determinar los pasos correctos para poder captar la información. Todo esto va a ser obtenido mediante las capacitaciones que las guiaría el Gold Standard. Ahora vamos a hablar un poco de calibraciones. La diferencia entre capacitación y calibración puntualmente va a ser que las calibraciones van a ser sujetas de pruebas estadísticas, mientras que las capacitaciones no. Las capacitaciones van a ser sujetas siempre del visto bueno del Gold Standard. Y diremos que uno no está capacitado hasta que el Gold Standard no le haya dado el pase para recolectar la información. En cambio, en calibraciones, uno va a hacer básicamente pruebas de concordancia en la medición, pruebas de confiabilidad en la medición. Para esto debemos decir
En cualquier estudio de investigación, una cuestión clave es la fiabilidad, es decir, la reproducibilidad de los datos, ¿no? Esto en los procedimientos de medida empleados, es decir, debemos tener la certeza de que cuando un investigador mide en por lo menos dos momentos distintos, bajo las mismas condiciones de medición de la variable, el resultado sea el mismo. Y esto también debería ser el mismo cuando lo evalúe otro investigador que hable el mismo idioma, es decir, que estén de la misma manera capacitados que el investigador principal. En el contexto de los estudios clínicos, señala que ni el más elegante de los diseños sería capaz de paliar el daño causado por un sistema de medida poco fiable. Un problema de fondo va a ser el tema de confiabilidad, es decir, si nosotros no podemos garantizar que nuestro estudio realmente es confiable, es decir, la capacidad que tiene un estudio para poder obtener resultados reproducibles en por lo menos dos momentos, entonces el estudio va a tener poco rigor metodológico, por lo tanto va a bajar su nivel metodológico. Tradicionalmente se ha reconocido una fuente importante de error de medida en la variabilidad entre observadores. Por lo tanto, un objetivo de los estudios de fiabilidad debe consistir en estimar el grado de dicha variabilidad, es decir, debemos conocer en cuánto es que va a variar la percepción al momento de medir una variable por parte de un investigador respecto a otro. Ahora, en un proceso de recolección de datos, uno puede tener varios investigadores. Si el trabajo de investigación solo va a tener en cuenta un investigador, este debe realizar su calibración con el gold estándar. Si van a tener entre dos expertos, por decir dos radiólogos o dos ortodoncistas, la calibración tendría que ser entre estos dos investigadores y adicionalmente con un gold estándar, salvo que estos dos investigadores sean capacitados o sean tildados gold estándar en un determinado tema o área de investigación, como para que puedan simplemente contar con la calibración entre ellos dos y proceder luego a recolectar la información. En los estudios que tratan de evaluar la validez de una medida, se comparan sus resultados con los obtenidos mediante una prueba de referencia, al cual llamamos gold estándar. Es decir, yo voy a comparar los resultados obtenidos por el gold estándar y voy a compararlo con los míos o con los de los otros investigadores, hasta que obtengamos un mínimo requerido. Básicamente esto está dado con los valores de concordancia para que podamos decir que realmente estamos calibrados en una determinada medición. Por lo tanto, decimos que el gold estándar va a ser la fuente que se va a dar por válida y fiable para la medición del fenómeno de interés, es decir, va a ser nuestro patrón de comparación al cual debemos acercarnos al 100% para decir que realmente estamos calibrados. En ese sentido, decimos que dos aspectos distintos entran a formar parte típicamente del estudio de la fiabilidad, es decir, específicamente en el tema de calibraciones. El primero va a estar relacionado a la concordancia entre observadores, es decir, hasta qué punto los observadores coinciden en su medición. Por lo general se trabaja con dos observadores, ¿no? Salvo que el estudio lo realice un solo investigador, pero que sea calibrado con el gold estándar. Pero nosotros tenemos que estar seguros que estos observadores deben coincidir en el momento de la medición, y esto por lo tanto va a ser sujeto de una prueba de concordancia. Y el segundo va a ser la concordancia entre un mismo observador, es decir, la concordancia intraobservador, es decir, la exactitud en la medición en dos momentos de una misma persona. Cuando yo mida una misma variable bajo todo el contexto similar, simplemente variando un periodo de tiempo que el investigador considere pertinente para volver a realizar la medición, se supone que debería obtener la misma medida, ¿no? Por lo tanto, los valores de concordancia deberían ser altos. Si los datos son de tipo cuantitativo, es decir, números, es habitual la utilización del coeficiente de correlación intraclase. Este es el coeficiente que vamos a utilizar para poder ver los valores de calibración cuando tenga una variable de origen cuantitativo. Mientras que cuando se trate de datos de tipo categórico o cualitativo, el estadístico más empleado va a ser siempre el índice de capa. Entonces recordemos, cuando tenga variables cuantitativas, utilizaré el coeficiente de correlación intraclase, y cuando tenga variables cualitativas, utilizaré el índice de capa. Específicamente nos referimos a las variables que van a ser evaluadas. Por ejemplo, si yo desearía
diagnosticar el tipo facial de un paciente, que puede ser braquifacial, mesofacial o dólico-facial, por tratarse de una variable cualitativa. Si yo quisiera realizar mi concordancia intraobservador, es decir, conmigo mismo en dos momentos, debería utilizar el índice de capa. Y luego, cuando quiera comparar mi concordancia entre el gol estándar y los valores que he obtenido yo como investigador, también debería usar el índice de capa por tratarse de una variable cualitativa. Lo diferente sería si hablamos de variables cuantitativas, como por ejemplo el overjet. Yo quisiera saber la medición del overjet, o quisiera saber la medición, por ejemplo, de una medición en tomografía, como la cortical vestibular del incisivo central superior. Entonces, por tratarse de una variable cuantitativa, al momento de realizar mi concordancia conmigo mismo en dos momentos, así como comparar la concordancia entre el investigador y el gol estándar, debería utilizar la prueba de coeficiente de correlación intraclase por tratarse de una variable numérica. Al respecto, podemos comentar 4 conceptos que van a ser de real importancia para seguir complementando estos aspectos de calibraciones. El primer concepto que vamos a hablar es el de repetibilidad, que me va a indicar hasta qué punto un instrumento proporciona resultados similares cuando se aplica a una misma persona en más de una ocasión, pero en idénticas condiciones. Esto está referido puntualmente a la fiabilidad que va a tener el instrumento que yo voy a utilizar para captar mi información. Por ejemplo, cuando nosotros realicemos un trabajo de investigación con máquinas de ensayo universal, donde podamos medir pruebas mecánicas como la microtensión, la tracción, la microdureza, etc., nosotros tenemos que básicamente corroborar que la prueba que estamos utilizando me brinde los resultados semejantes bajo las mismas condiciones, ¿no? Simplemente esperando un periodo de tiempo que me permita hacer las comparaciones. Pero acá lo que yo estoy viendo es que el instrumento me permita obtener valores semejantes. Si es que yo voy a utilizar, por ejemplo, un software que me va a dar las mediciones simplemente por captaciones de imágenes, entonces yo tendría que estar seguro que ese software me dé los mismos resultados bajo las mismas condiciones de imagen, ¿no? En dos momentos distintos. Entonces, cuando hablemos de repetibilidad, vamos a estar prácticamente enfocados a la reproducibilidad de un instrumento. La concordancia intraobservador tiene por objetivo evaluar el grado de consistencia al efectuar la medición de un observador consigo mismo, es decir, cuán exacto voy a ser yo al medir dos veces una variable, lo que habíamos conversado, la medición intraobservador. La concordancia interobservador se va a referir a la consistencia entre dos observadores distintos, previamente capacitados para que puedan tener las mismas consideraciones o parámetros de mediciones de variables. Esto va a ser cuando evalúan una misma medida en un mismo individuo, es decir, dos investigadores distintos evalúan una sola medición y vamos a ver el grado de exactitud al momento de hacer las comparaciones. Y finalmente, la concordancia entre métodos de medición. Esto va a ser cuando existen diferentes métodos de medida para un mismo fenómeno, es decir, para una misma variable. Es interesante estudiar hasta qué punto los resultados obtenidos con ambos instrumentos son equivalentes. Esto puntualmente cuando nosotros podemos disponer de diferentes métodos de medición que nos aseguran de repente la misma unidad de estudio medida una variable, ¿no? Esto podría ser si, digamos, yo quisiera estudiar los valores angulares, ¿no?, de las cefalometrías, si yo quisiera comparar de repente entre la radiografía digital y la tomografía computarizada tipo Combin. Entonces yo podría comparar las mediciones angulares y vería si realmente hay variaciones intermétodos, ¿no? Por ejemplo, en ortodoncia nosotros vemos la evaluación de los modelos de estudio, ¿no?, por ejemplo, para ver lo que son discrepancias alveolodentarias, para ver los índices de discrepancia de masa dentaria. Nosotros utilizamos ahora software que me permiten hacer todos esos análisis. Entonces, inicialmente se compararon métodos, tanto el método mecánico como el método digital, y vemos si hay diferencias significativas, ¿no? Si queremos reemplazar un método por otro, no deberían darse estas diferencias. Habiendo dicho eso, debemos presentar ahora
los valores del índice de capa. Entonces miren ustedes en pantalla que tenemos acá el cuadro que me va a permitir ver los valores obtenidos por el indicador de capa, que me va a estimar la fuerza de concordancia, que puede ser tanto intraobservador como interobservador, pero para variables netamente cualitativas. Lo ideal es que obtengamos un valor de capa de 0.81 a 1, el que va a ser considerado como muy buena concordancia. Valores menores como de 0.6 a 0.8 va a ser considerado una buena concordancia, de 0.41 a 0.60 como una moderada concordancia, de 0.21 a 0.40 como una débil concordancia, y menor a eso va a ser considerado como una pobre concordancia. Los valores de capa en realidad se miden hasta la unidad, ¿no? Valores cercanos a la unidad van a ser considerados siempre como muy buenos. En la literatura vamos a encontrar que aceptan hasta desde 0.7 de valores de concordancia como para ser catalogados como aptos para recolectar informaciones. Pero por lo general nosotros utilizamos a partir de 0.81, ¿no? Considerados como muy buena correlación. En este caso valores de índice de capa para que me garanticen que la confiabilidad de los resultados está asegurada al momento de realizar las mediciones. Cuando hablamos de calibraciones desde el punto de vista numérico, nosotros vamos a hacer utilidad del coeficiente correlación intraclase. Va a ser prácticamente lo mismo que el índice de capa, pero aplicado para variables cuantitativas, donde las correlaciones van a ser aplicadas mediante el indicador de coeficiente correlación intraclase. Acá la literatura señala que los valores de concordancia aceptados para proceder con la investigación deben ser superiores a 0.90. Así se van a catalogar como muy buenas correlaciones. Entre 0.71 y 0.90 van a ser buenas correlaciones. Entre 0.51 a 0.70 moderadas correlaciones. 0.31 a 0.50 mediocres. Y menores van a ser consideradas como malas o correlaciones nulas. Al ser correlaciones, los valores entre los cuales oscilan van a ser entre -1 y +1. Nosotros recordemos que siempre la correlación debe ser positiva, es decir, mientras los valores de una medición suben, los valores de la segunda medición también van a subir, es decir, vamos a tener que tener una fuerza de correlación muy fuerte para que digamos que el comportamiento es semejante en las dos mediciones. Esperamos sacar valores superiores a 0.90 para tener muy buena correlación. Sin embargo, les había comentado que en la literatura está aceptado a partir de 0.7 para que puedan ser considerados como buenas correlaciones. Siempre deben recordar que mientras más exacto sea el valor de correlación, mientras más alto sea y cercano a la unidad, va a ser mejor. Vemos acá otro ejemplo, ¿no? Este artículo publicado por Bernabé y colaboradores, ¿no? Que habla de lo que son los anchos dentarios, ¿no? Las discrepancias en una muestra de adolescentes peruanos. Acá en parte de la metodología ellos nos señalan, ¿no? La calibración intraexaminador o el procedimiento de calibración consistió en mediciones, en este caso del investigador principal, ¿no? De 5 pares de modelos en 2 periodos de tiempo separados por 24 horas. Este periodo de separación normalmente se conoce como periodo de blanqueamiento, en el cual se espera que se elimine el efecto memoria, es decir, que el investigador se olvide lo que ha medido en su primera evaluación, ¿no? De manera que no guarde esa memoria que me permita dar un resultado exacto, ¿no? En este caso consideraron 24 horas. Ahora esto de hecho lo plantea el investigador en base a los antecedentes. También va a depender la variable que ustedes traten de olvidar. En este caso lo que buscaron era ver anchos mesiodistales de incisivos. En este caso era más fácil olvidar que de repente un diagnóstico de una palabra una variable cualitativa como en el ejemplo anterior. Por lo tanto el periodo de separación debería ser más largo en el otro caso. En este caso fue 24 horas, ¿no? La calibración interexaminador fue realizada, ¿no? Con un ortodoncista experto, en este caso las iniciales del Dr. Flores Mir, quien también realizó las mediciones de los 5 pares de modelos en 2 momentos, separados también por 24 horas. Por lo general se estila que el gold estándar ya no realice doble calibración porque se entiende que es el experto, ¿no? Pero veamos que también es factible que lo puedan realizar, ¿no? En todo caso sería mejor para el trabajo de investigación porque garantizaría que realmente esté confiable el resultado. Bueno, luego dicen que el coeficiente de correlación intraclase, ¿no? Para evaluar la confiabilidad fue realizado
obteniendo un valor de 0.9931 para lo que es la calibración intraexaminador y 0.9904 para la calibración interexaminador. Si nosotros regresamos a la tabla anterior, los valores superan el 0.9, por lo tanto el coeficiente de correlación interclase es muy bueno. Entonces esto está redactado en la parte de materiales y métodos. Siempre me van a especificar lo que son procesos de capacitación, calibración. En este caso me señalan el coeficiente de correlación interclase para poder garantizar al lector, ¿no? Y en realidad brindar a lo que sería la odontología basada en la evidencia aspectos reales de lo que sería la fiabilidad de la medición de sus resultados. Vamos a ver otro aspecto importante que se llama el control del error o el error de medición. Básicamente los errores que cometemos en la medición de las distintas variables. Para ver este tema nosotros tenemos que situar esta fórmula que va a ser conocida como la fórmula de Dalberg, que es de repente una de las más utilizadas al momento de medir el error en el proceso de mediciones de las variables. Esta fórmula de Dalberg nos permite cuantificar en cuánto nos estamos equivocando respecto a una unidad o a una variable, en las unidades en que mide la variable, ¿no? Por lo general se usa variables numéricas. Básicamente, si estamos midiendo, por ejemplo, en micras, deberíamos decir el error en micras. Si vamos a hablar en milímetros, sería el error en milímetros, y así sucesivamente, depende de la unidad que estemos empleando. Entonces la fórmula involucra lo siguiente: el SX va a ser el error de medición, o sea, lo que vamos a nosotros cuantificar. Se va a obtener la raíz cuadrada de la sumatoria de D al cuadrado, donde D al cuadrado va a ser la diferencia entre las medidas duplicadas. Todo esto va a ser sobre 2 por n, donde n va a ser el número de medidas dobles. Este cálculo matemático lo podemos expresar de repente con ayuda del Excel para poder sacarlo de manera más rápida. Lo podríamos ejemplificar en la siguiente diapositiva. Fíjense, yo voy a simular que he tenido un trabajo de calibración o del control de mi medición, del error de mi medición, en 10 modelos de estudio, ¿ya? En 10 unidades de estudio. Yo voy a tener una primera medición, sean las unidades en las que el investigador quiera trabajar. No va a haber ningún problema, donde tengamos una primera medición y un momento 2 donde tengamos una segunda medición. Nosotros vamos a ver que la primera medición van a ser medidas acá, en este caso va a estar reportada en las 10 filas, y una segunda medición donde los valores deberían ser realmente exactos para poder decir que hay una calibración muy buena, o el error de medición es exacto o es cero. El error en la medición debería ser cero, lo que me garantizaría que no hay error realmente al momento de hacer las mediciones de las variables. Yo tengo acá mi primera medición de mi variable y luego tengo acá la segunda medición de mi variable, dependiendo de la que ustedes estén considerando ahorita en un ejemplo. Entonces fíjate que entre la primera medición y la segunda medición, en este caso hubo un error de una unidad. En este caso fue 4 y luego en la segunda medición fue 3. Acá hubo una diferencia de una unidad. En este caso, en la segunda medición, yo tuve acá 3 y en la segunda fue 5. Acá fallé en 2. Acá en el tercer ejemplo no hubo falla. Las dos mediciones fueron exactas. En el cuarto no hubo falla, en el quinto tampoco, en el sexto tampoco, en el séptimo tampoco. En el octavo sí hubo falla. Fíjense, acá fue 4 y acá fue en la segunda medición 3. Hubo una falla de una unidad. En el noveno no hubo falla y en el décimo sí hubo una falla también. Acá fue 4 y en la segunda medición fue 5, hubo una falla de 1. Entonces lo que va a hacer el error de medición de Dalberg es sumar estas diferencias que han tenido en este caso en las 10 mediciones evaluadas en la primer momento y en el segundo momento, ¿no? En este caso las diferencias las vamos a sumar. Acá ha habido una diferencia, más 2 serían 3, más 1 serían 4, más 1 serían 5. En total serían 5 unidades en las que yo me he equivocado, ¿no?, al momento de hacer mi primera y segunda medición. Entonces mi fórmula me dice que yo ponga la sumatoria de mis diferencias. En este caso tengo 5 que van a ser la sumatoria de las diferencias, pero me la pide que sea al cuadrado. Por lo tanto este 5 yo lo voy a trasladar acá y voy a poner acá 5 al cuadrado, 25. Entonces este primer dato va a ser la sumatoria de las diferencias, en este caso de las mediciones, al cuadrado. Y lo voy a dividir entre el número de medidas dobles por 2.
es decir, n representa el número de medidas dobles. En este caso, ¿cuántas medidas dobles hemos tenido? Hemos tenido 10 mediciones que hemos realizado en dos momentos. 10 por 2, que es lo que nos va a pedir la fórmula, va a ser 20. Entonces acá sacamos 25 entre 20, que sería lo que nos pide desarrollar el cálculo matemático. Me sale 1.25, ¿no? Y le pedimos que nos saque su raíz cuadrada y me sale 1.12. Ese 1.12 es lo que yo me estoy equivocando al momento de hacer mis mediciones, es decir, entre el primer y segundo momento. Esto es lo que yo voy a reportar en los artículos. Voy a decir, el error de medición en este caso al medir la variable, la que yo haya decidido, entre el primer y segundo momento va a ser de 1.12 unidades, en las unidades en que esté midiendo cada una de las mediciones. Puede ser milímetros, puede ser micras, etc. Recordemos que si tu error de medición es 0, sería perfecto, porque en realidad me estarías garantizando que no hay error al momento de hacer tus mediciones. Pero no siempre es el caso, ¿no? En cambio, tengamos por concepto que se van a aceptar errores siempre pequeños, ¿no? Dependiendo de la unidad de estudio, ¿no? Y también dependiendo del tema de investigación. Veamos este ejemplo, ¿no? Acá nos habla del tiempo, ¿no? Y el método, en este caso de la expansión rápida de maxila, ¿no? Si tiene un efecto en el cambio de las dimensiones nasales, ¿no? Y acá podemos ver dentro de la redacción de su análisis estadístico, ¿no? Nos comienza a describir cada una de las partes de su análisis estadístico, ¿no? Acá nos dice las media aritmética y la desviación estándar fueron calculadas para diferentes variables, ¿no? El t-de-Student pareado fue usado para evaluar el cambio de tratamiento dentro de cada grupo. Para comparar los cambios observados en ambos grupos, el t-de-Student fue desarrollado, ¿no? Básicamente se refiere a la prueba de comparación de medias. Hasta ahí básicamente su análisis estadístico. Hasta el momento no recobra gran importancia para el control del error, pero a partir de acá sí. Para la evaluación del método de error, ¿no? En las medidas localizadas de los cambios de las diferentes marcas, ¿no? Se seleccionaron randomizadamente 20 cefalogramas laterales y frontales, ¿no? Para volverlos a trazar. Y acá dice, la siguiente fórmula fue utilizada para el cálculo del error de medición o el método de error calculado, ¿no? Y en este caso pone la fórmula de Dalbert, que es la raíz cuadrada de la sumatoria entre las diferencias al cuadrado por el número de medidas repetidas por 2, ¿no? Y acá te especifica cada uno de los datos, ¿no? Donde te dice que D va a ser la diferencia entre las dos mediciones de un par y N va a ser el número de medidas dobles. Y fíjate cómo concluye esto, ¿no? Los resultados fueron observados, ¿no? Que varían entre 0.074 y 0.542, ¿no? Es decir, entre estos datos se encuentran la variación de mis resultados. El método de Dalbert dice no fue tomado en cuenta por el tamaño del error en relación a la magnitud de la variable de sí misma. Sin embargo, la magnitud del error en este estudio está con respecto a ser relativamente baja, ¿no? O sea, básicamente te habla que tenemos un error de medición bajo, ¿no? Entonces, fíjate cómo es que desarrolla la fórmula del error de medición de Dalbert. Veamos este otro ejemplo, ¿no? Que habla de lo que es la retracción en masa y la retracción en dos pasos, ¿no? De lo que son los dientes anteriores maxilares en mujeres adultas de clase 1. Fíjate, esto también está reportado dentro de lo que es la redacción de sus materiales y métodos. Y habla, ¿no? La fórmula de Dalbert fue usada para determinar el error y la desviación estándar de las variables en cada dato, ¿no? En cada set de datos. Las mediciones lineales, el error de las mediciones lineales fue encontrado que es menor que 0.43 milímetros. ¿Ves? Acá está reportando cuánto ha sido el error, en este caso en las mediciones lineales. Acá habla de 0.43 milímetros. Entonces ahí es donde va a hacer juicio la percepción clínica, ¿no? La percepción en este caso de cada tema de investigación. 0.43 milímetros, ¿será relevante equivocarse respecto a lo que es la retracción en masa? Probablemente no. Entonces yo estaría con esto garantizando que mi error es bastante bajo al momento de medir en dos momentos o al momento de compararlo de repente con otro investigador, ¿no? Mientras que las mediciones angulares te dicen, ¿no? El error fue menor que 1.29 grados, ¿no? Entonces te va a dar realmente la información de en cuánto se está equivocando
al momento de hacer las mediciones un investigador. Ahora tenemos también otro ejemplo, ¿no?, que habla de lo que es las extracciones de los molares permanentes maxilares, ¿no?, en pacientes con maloclusión de clase 2, primera división. Y te habla acá en la parte de metodología, ¿no?, para evaluar el error del método, ¿no? Los cefalogramas de 20 pacientes y modelos dentales de 50 pacientes fueron medidos por un segundo ortodoncista. Esto es básicamente para demostrar que lo que midió el primero estaba de acuerdo a lo que iba a medir un segundo, que podría representar a cualquier investigador en general, obviamente capacitado por un experto. Para la evaluación del error interobservador, es decir, entre los dos investigadores, ¿no?, las mediciones duplicadas del error fueron calculadas con la fórmula de Dalberg, tal como le hemos señalado, y luego dice, ¿no?, que el test de la prueba T de Student pareada fue utilizada para evaluar las diferencias sistemáticas entre los dos observadores. Noten que muchos estudios utilizan esta prueba también para ver lo que son las diferencias entre los investigadores. Es conocido como el t-test pareado o la prueba de T de Student pareada. Lo que hace esto es básicamente tratar de encontrar diferencias significativas entre lo que ha medido un investigador respecto a lo que va a medir el segundo investigador. Lo ideal es no encontrar diferencias significativas, porque se supone que están teniendo resultados realmente similares que me podrían garantizar que los resultados son cercanos. Entonces, en este caso yo esperaría encontrar valores mayores a 0.05 que me estarían indicando que no hay diferencia significativa entre lo que ha medido el primer investigador con el segundo investigador. Veamos otros ejemplos de medición y control del error. Por ejemplo, en este estudio publicado en el 2010 que habla de la armonía facial en el diagnóstico de ortodoncia y su planeamiento, miren, nos publican en la parte de materiales y métodos la sección de el error del método. Entonces acá básicamente dicen, ¿no?, que 10, en este caso cefalometrías, ¿no?, radiografías cefalométricas randomizadas, seleccionadas, ¿no?, se realizaron las marcas cefalométricas y fueron vueltas a marcar por el mismo operador dentro de un intervalo de 60 días. ¿Por qué tomaron este tiempo de intervalo? Precisamente porque se habrán basado en antecedentes, ¿no? Y se supone que a los 60 días ya se olvidó el efecto memoria, en este caso de lo que eran las medidas cefalométricas. Recuerden que eso lo va a dar el investigador, pero siempre en base a los artículos base. Si es que no encontraran ese dato, realmente tendrían que conversarlo con el gold standard para que ustedes determinen exactamente en cuánto tiempo va a ser el periodo de blanqueo o blanqueamiento. Es decir, para que puedan olvidarse lo que han medido en un primer momento de lo que medirán en un segundo momento. Los datos fueron comparados, ¿no?, en este caso con la prueba T de Student, ¿no?, obtenido previamente. No hubo diferencias significativas o no se encontraron diferencias significativas, ¿no? Esa es otra forma del control del error del método. Fíjense que acá utilizaron la prueba T de Student para comparar promedios, es decir, los valores obtenidos en un primer momento no deben diferir del promedio de los valores obtenidos en un segundo momento. De hecho, la prueba de T de Student lo que hace es comparar medias. En este caso compararía las medias obtenidas en una primera medición versus las medias obtenidas en una segunda medición, ¿no? No deberíamos encontrar diferencia de medias para decir que realmente el investigador está calibrado o el error de medición es bastante mínimo o menor en comparación de una segunda medición que puede ser con uno mismo o con otro investigador. Veamos este otro que habla de las características cefalométricas de los individuos de patrón 1. En este caso nos presentan esta tabla, ¿no?, donde nos dicen los valores obtenidos en la primera y segunda medición y sus respectivos desvíos de patrón, resultados del t-test, es decir, de la prueba T de Student y de la fórmula de Dalberg. Entonces acá nos van a dar las variables que han evaluado, nos van a dar las mediciones del primer momento, su desviación del patrón o desviación estándar, la medida del segundo, la medida número 2, ¿no?, o el segundo momento de medición, su desviación estándar, y acá nos van a dar los valores de la prueba T y nos van a decir si hay significancia. Noten que acá donde estoy marcando ahora con el cursor no deberíamos encontrar diferencias significativas. Si las encontrásemos, quería decir que lo que he medido en un primer momento difiere de lo que he medido en un segundo momento. Acá los valores de hecho que son altos, lo cual me dice que no hay diferencia significativa entre la primera y segunda medición. Y luego me reporta el error de Dalberg, y mira, el error mientras más pequeño sea va a ser mejor.
porque recuerda que el error debería ser 0 para garantizar que la primera medición realmente es parecida o exactamente la misma a la segunda medición. Los valores de medición, en este caso de las variables, casi todas son variables angulares, o sea, casi todas están en grados, ¿no? Entonces acá van a ser básicamente interpretadas también en grados, ¿no? Por ejemplo, en este caso en este caso serían lineales, ¿no? La medición de Condylium Natium y Condylium A, estas dos primeras van a ser lineales. Por ejemplo, acá podríamos decir en milímetros, ¿no? Hay un error de 0.64 milímetros y para el Condylium A va a haber un error de medición de 0.94 milímetros. Entonces ya es el investigador el que va a decir si realmente ahí esto va a ser relevante o no. Diríamos que 0.6 milímetros realmente no es relevante al momento de hacer una medición, por lo tanto diríamos que el control de las mediciones o del error en el momento de medir está realmente garantizado, ¿no? En realidad los valores son bastante bajos, lo cual no comprometen lo que es la medición de la variable, en este caso de todas las que están citadas en esta columna. Yo considero que esta es una buena forma de presentar el control de la medición o el error en la medición, siempre hablando de lo que son promedios mediante la prueba t-test o la prueba t-student y luego complementando con la fórmula de Dalberg. Recuerden que todo esto se complementa, ¿no? Habíamos visto que capacitación va a ser el sinónimo de entrenamiento que te va a garantizar el gol estándar hasta darte el visto bueno y tú puedas proceder a hacer la captación de la información. Cuando hablamos de calibración, básicamente hablamos de una calibración intraobservador e interobservador, lo que me va a realmente garantizar que las mediciones sean reproducibles en por lo menos 2 momentos, para lo cual yo voy a utilizar el índice de capa o el del CCI, que es el coeficiente de correlación intraclase, dependiendo si mi variable sea cualitativa o cuantitativa. Y sumado a estos dos voy a hablar de lo que es el control de la medición o el control del error en la medición, ¿no? Esto lo voy a hacer básicamente a través de la fórmula de Dalberg, donde voy a aplicar la fórmula que ya les he mostrado, esperando tener un valor muy cercano a 0 para decir que realmente el error es mínimo. Y se va a complementar con la prueba del t-test, en este caso la prueba t-student pareada, para poder garantizar las mediciones en 2 momentos, ¿no? En 2 momentos distintos de medición, donde espero no encontrar diferencias significativas en el valor de P, que me garantizaría que no hay diferencias entre la medición 1 y la medición 2. Eso es todo lo que hemos podido explicar respecto a lo que son los temas de capacitación, calibración y error de medición. Cualquier duda la resolveremos en clase.